en esta oportunidad para analizar esto, ¿no? El contexto político que se vive en Tucumán, si tenemos tiempo. Abarcamos el nacional, para eso estamos con la politóloga Alexandra Molina. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, máster en Comunicación Política, además forma parte de la Red Internacional de Mujeres Politólogas y además directora de una consultora, Meraki. Bienvenida, Alexandra. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, decíamos fuera de aire que no hay bibliografía teórica que pueda abarcar o que sirva para un análisis político acá en la provincia de Tucumán, ¿no? Por lo que vivimos. Sí, día a día por lo menos cambios. los antecedentes como para poder entender un poco qué es lo que viene pasando y lo que viene sucediendo ya, y no hablemos en el corto plazo, sino en el largo plazo. Digamos, Tucumán constantemente en la política hemos encontrado enfrentamientos internos muy feroces, candidaturas que no se determinaron hasta días antes de que cierren las listas y bueno, candidatos que se pelean ferozmente y que luego forman duplas. Sí, exactamente, y también cómo lo toma la gente, ¿no? Porque no puedo dejar de... Justo ayer estaba viendo una charla sobre Juntos por el Cambio y planteábamos que después de las elecciones de 2021 habían tenido una gran oportunidad porque habían hecho una buena elección y cómo habían pasado un año en esa disputa de quién era primero, si era Germán Alfaro, si era Roberto Sánchez. Y eso, sin lugar a duda, es un año que te dedicas a ese debate interno que desgasta constantemente al espacio y a los propios candidatos, en vez de proyectar una campaña, quizás un plan de gobierno, un plan de acción que hoy te posiciona desde otro lugar cuando estás en una competencia electoral para gobernar la provincia. Seguro. Bueno, ayer fue noticia, por supuesto, y hoy las repercusiones de la misma, el levantamiento de la cautelar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilita finalmente a la provincia a elecciones con esta nueva candidatura de Juan Mansur. Así es. Y Miguel Acevedo, ¿no? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se vive, digamos, desde el análisis político? ¿Ustedes cómo lo analizan? Bueno, en primer lugar creo que hasta ayer a la noche había como muchas expectativas y mucha incertidumbre de qué podía suceder. Si bien cuando veíamos, bueno, posibles escenarios, entendíamos que era que se levante la cautelar y que permita seguir, volver. En realidad, ayer el gobernador tuvo que sacar un decreto pidiendo que esa sea la fecha de las elecciones y de ahí la Junta Electoral tiene que volver a publicar el cronograma electoral, teniendo en cuenta, o sea, no lo harán desde el inicio, sino desde hasta donde se había podido avanzar y determinar determinadas cuestiones, como por ejemplo, que es una de las grandes demandas que hay por ahí de otros partidos políticos más chicos, el tema de los votos. Si es necesario hacer una reimpresión de votos nuevos con la nueva fecha, o si pueden utilizar los que ya habían sido impresos en su momento por todos los partidos opositores, Juntos por el Cambio, Fuerza Republicana, Partido de Izquierda, Frente Amplio, pero bueno, por lo que dio a entender ayer Mansur, eso no va a ser posible. Es probable que la Junta Electoral pida que se vuelvan a generar los nuevos votos, lo cual obviamente significa un gran costo. Un gran costo sobre todo para los partidos chicos. Exactamente. Que no tiene el manejo del aparato oficial. Sin lugar a duda, cuando nosotros analizamos cuáles eran las grandes consecuencias de haber anulado esa elección, sobre todo sobre la hora, días antes de que se pueda ejecutar, decíamos, bueno, en realidad los grandes perjudicados son los partidos más chicos, porque de alguna manera tanto el oficialismo Juntos por el Cambio, el oficialismo del peronismo con Jaldo, la fórmula nueva de Jaldo y Acevedo, como por otro lado Roberto Sánchez y Germán Alfaro, al estar dentro de gestión, tienen una estructura que les facilita mucho más la obtención de los recursos o la utilización, digamos, de recursos que por ahí ya pueden contar y que puede llevarlo a enfrentar una nueva campaña, porque no podemos obviar que tenemos 30 días más de campaña con la nueva fecha. ¿Y considera que sería correcto o viable quizás que justamente el oficialismo, tanto de los dos lados, el provincial y el municipal, se hagan cargo de esto? Bueno, esa sería una alternativa y la otra alternativa que yo desde mi lugar creo que es la más óptima, pero la Junta Electoral probablemente diga que no, es que se pueden reutilizar los votos que ya han sido impresos, porque también pensemos el costo, la contaminación medioambiental, o sea, ya se han repartido un montón de votos y por ahí no todos los ciudadanos siguen el día a día cómo se va modificando la política, porque tenemos cambios como muy... Claro, sí, lo decíamos nosotros, lo analizábamos en la apertura del
del programa. Alexandra, hacen ustedes mucho relevamiento, Sí. mucho estudio social. ¿Cómo vive el común de la gente, el tucumano, todos estos cambios que a veces se enteran y a veces no? Pero ¿cómo lo siente? ¿Cómo lo viven? ¿Cuál es el sentir justamente del pueblo tucumano? Yo creo que, en primer lugar, nosotros hacemos mediciones todos los meses en donde intentamos cómo poder entender cuál es el humor social y vamos viendo las problemáticas, ¿no? En primer lugar, las principales problemáticas de la sociedad, por lo menos hasta el año pasado habían sido la inseguridad, después se han ido modificando y son las cuestiones económicas, y ahí sí coincido con lo que estaban hablando hoy. A los tucumanos les preocupa la inflación, les preocupa el desempleo, les preocupa todo lo que afecta a su bolsillo y que es algo cotidiano, que eso es lo más difícil, digamos, no son cosas esporádicas, es algo que se sostiene en el tiempo. Claro, pero ¿tienen expectativas positivas ante una eminente elección de un cambio y de un revertimiento de esa situación? Y yo te diría que no. Incluso en nuestra última medición nosotros hemos medido de la intención de voto y no hay grandes cambios, digamos. Nuestras intenciones de voto nos mostraban, esto sí, las encuestas sirven como para poder sacar una foto del momento, no para predecir elecciones, pero sí van mostrando una tendencia. Y lo que veíamos era que el oficialismo se ha sostenido en el primer lugar de forma reiterada en los últimos meses, por lo cual no creo que haya un cambio de gobierno, ¿no? En Tucumán. Sigo las encuestas que hacen, las últimas que hicieron, había un margen muy chico con entre Osvaldo Jaldo y Roberto Sánchez, ¿no? 3 puntos y medio. Más o menos 4,5, sí, exactamente, era una diferencia corta, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta el día de las elecciones, toda la estructura que sale a jugar, todo lo que es la estrategia electoral, que el peronismo la tiene como por ahí quizás mucho más aceitada que la oposición, entonces es probable que ese 4% pueda subir un poco, pero también hay... Y tiene que ver, podría ser un desencadenante la cautelar y todo lo que ha pasado esta última semana. Bueno, eso era lo que por ahí intentábamos analizar y creo que hay dos escenarios posibles con respecto a la cautelar y lo que ha significado cancelar las elecciones, y es que el debate se ha enfocado principalmente entre Mansur y Alfaro. Entonces esto puede generar que se termine polarizando entre estos dos primeros espacios y termine decantando y bajen lo que es Ricardo Bussi con Fuerza Republicana, Federico Mazo, todos los partidos de izquierda, terminen como perdiendo un poco de voto. Que yo creo que eso es lo menos posible porque nosotros justamente en nuestra encuesta habíamos visto que había un 5% nada más de indeciso. O sea, el tucumano ya tenía decidido su voto y no creo que lo pueda llegar a modificar, pero es uno de los escenarios posibles. Hablando de los indecisos, porque es un tema que acá lo hablamos, ¿qué camino toma el indeciso al momento de votar? Generalmente, ¿apunta hacia el oficialismo o apunta hacia la oposición, en líneas generales? Bueno, eso va dependiendo de cómo se va planteando la campaña y sobre todo qué es lo que le preocupa en ese momento al ciudadano. Hay muchos libros que también hablan del voto emocional, de que en realidad por ahí pensamos que tiene una cuestión de un razonamiento, pero muchas veces es como qué te genera quien está por detrás. Entonces como que por ahí es más difícil y cada vez, esto que hablábamos de bibliografía, es más difícil predecir cuál va a ser el comportamiento electoral de la sociedad. ¿Qué es lo que viene pasando, por ejemplo, en países como Brasil, Estados Unidos? Como que había una tendencia de no, bueno, de repente el voto oculto de Bolsonaro ha sido como un fenómeno a estudiar y a tener en cuenta, una campaña en donde la gente no admitía que lo iba a votar y el día de las elecciones estuvo a punto de ganar a Lula y la diferencia fue ínfima, digamos. Entonces cada vez más difícil poder detectar este tipo de comportamiento que podemos llegar a tener o no en el fenómeno, por ejemplo, Milei. Aunque Milei está siendo muy explícito, digamos, hay una intención de voto bastante alta que viene creciendo, pero sin embargo, cuando vamos a las elecciones que han venido sucediendo hasta ahora a gobernador, vemos que todos los candidatos que de alguna manera lo acompañan, por poner un nombre, porque en realidad no está bien aceitado ese vínculo. No tiene una muy buena estructura. No tiene estructura. En las provincias. Exactamente, no tiene estructura en las provincias y creo que tampoco en Buenos Aires, digamos. Él es su propia estructura. Él es todo. Sí. Y esto también se habla en el hipotético caso, que no creo que suceda, pero por ejemplo en el hipotético caso donde Milei pudiera llegar a ceder a ganar una elección presidencial, sería insostenible.
porque no podría gobernar, porque no tiene a nadie que lo acompañe en el Congreso, Exacto. no tiene gente que pueda sumar en lo que es el gabinete en general, porque no es que hablamos solamente del gabinete, sino toda la gente que tiene que responder a él. Sería muy compleja la situación de Argentina, insostenible, y él tendría dos opciones: pactar con la casta, que ahí caería todo su relato político y toda la construcción, que no creo que lo haga, o gobernar con decretos. O sea, las dos opciones Alexandra, son, para cerrar, las elecciones fueron llamadas para el 11 de junio. Por supuesto, la oposición se niega a esto, considera que tiene que ser en agosto. ¿Esto es así? ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Puede el Estado llamar el 11 de junio o tiene que ser en agosto? No, yo creo que sí, hay como una mayor flexibilidad. Incluso justamente ayer en la declaración que hizo Mansur y después tuvo Jaldo, también planteaban como el 2019 hemos votado en junio también y no ha sido un impedimento. Yo no creo que hay otra cautelar pedida por cuestión de las fechas, por lo cual existe una probabilidad de que puedan llegar a inhabilitarlo, pero yo creo que ya no. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no va a atreverse a volver a interferir en una elección nuevamente por la fecha, cuando ya lo hizo por la fórmula. Eso es lo que yo considero que podría llegar a suceder, pero como recién hablábamos, todo es muy impredecible, todo puede suceder. Todo puede suceder en Tucumán, en Argentina. Bueno, te agradecemos tu paso. Gracias a vos. Bueno, y dejarnos aquí toda tu sapiencia. Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias a vos. Alexandra Morales, entonces politóloga, licenciada en Ciencias Políticas, pasó por el piso de Buen Día América para hacer un análisis justamente de lo que se vive en la provincia de Tucumán de cara a las próximas elecciones. Muy bien.